Bueno, señor, está como dijimos, está con nosotros don Julio Ortega Tous, economista, sociólogo y un hombre entendido en muchos temas que siempre nos ayuda a entender la problemática local e internacional. Buenos días, don Julio. Buenos Buenos días. días. Julio, Buenos para días, otra Julito. ocasión, no hable de eso ahora, pero quizás podamos nosotros reflexionar, tú como sociólogo, no como economista, que si en otro periodo de la vida dominicana tantos hijos de su padre han sido nombrados embajadores, pero ya, deja eso así. Vamos a hablar de la deuda. Eso se llama, ¿Verdad? nepotismo. No, eso no se llama nepotismo porque No, que no es nepotismo porque es un Esa es solo. sucesión, hombre de Pero tantos familia. hijos de su padre. Mira, no, hay mucho. Entonces hay que condenar a esos muchachos a no trascender. No es pero vamos a hablar de la deuda, hombre. Pero yo dije una cosa, era porque Julio, pero venga, Pedro, ¿y qué? Pedro, cálmate. De Pedro hecho, inmediatamente, Pedro está... un paréntesis, de hecho, en el juicio que concluyó ayer de medida de coerción, a mí me sorprendió que el juez Vargas dijo que empleados familiares no es, que eso no es problema, y eso está penado por la Constitución y por la ley, tú lo sabes. Sí, empleados familiares, sí. Claro. Es verdad. Él lo que dijo, él no lo justificó así. Él lo que dijo es que los padres quieren que sus hijos trabajen, pero que los hijos deberían corresponder a la confianza de los padres. Él lo que habló ahí fue reflexionando, no con el pleno derecho. Se introdujo una figura nueva ayer, bueno, se dio a conocer, y es la recompra de bonos, de certificados de deuda. Usted me dijo esta mañana cuando lo consulté que los detalles no son suficientes para un análisis a fondo, pero sí puede explicarnos la operación, Julio, ¿en qué consiste? Bueno, lo que yo supongo, porque lo que yo tengo aquí son quizá 100 palabras en la información del periódico. Anoche tarde, antes de dormirme, yo recibo en edición PDF uno de los periódicos matutinos, particularmente el diario, el Nuevo Diario, y traía un artículo que tenía un poco de información, pero muy limitada, que se iban a reperfilar los vencimientos de 2021, 2024 y 2025, que se había emitido se había abierto un bono que en vencimiento 2032 para, tú sabes que un bono tú lo abres o lo cierras. Ajá, explícanos eso. Sí, tú emites un bono. Sí. Un país soberano, Sí. un mercado soberano. Sí. Ese bono, vamos a decir, no sé el caso de ese bono del 32, es a vencimiento a 20 años, o de hecho hemos emitido hasta 40 años, pero a 20 años, ponle tú. Ese día, llevarlo a 2052. Tú abres ese bono, que ya está cerrado, y dice, yo necesito recomprar los vencimientos de los años que tengo por delante. Esto es ingeniería financiera. Para la acumulación de pagos, aliviarla. Correcto. De hecho, en el mismo eso es en las mismas condiciones en que fue emitido ese bono, no se modifica nada, pero se modifica la tasa de interés. Ahí decía que había como un 0,5% de tasa de interés menor en el bono del 2032. Entonces tú lo que haces, abre el bono del 2032, obtienes recursos, recompra lo que vencen ahora y lo pones como si fuera vencimiento, como parte, incrementa el monto y por lo tanto lo que se llama en inglés duration, que es la madurez a largo plazo. Y hay muchos inversionistas institucionales, y más ahora con este tsunami de dólares que hay en Estados Unidos y en el mundo, porque sí, es verdad que hay una crisis, pero no olvidemos que entre la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos, perdón. Y el Congreso, sí. No, entre la Reserva Federal y el Tesoro han emitido en lo que va de año
después de la pandemia, 2 billones de dólares. Billones son millones de millones. Y ahora los demócratas están planteando, lo habían planteado inclusive antes, poner o negociar, perdón, un nuevo paquete de estímulo por otros 2 billones más para el año 2021. Me parece que llegaron a un acuerdo ya de los Puede 600 ser, dólares. Sí. puede ser. Lo que pasa es que lo que está haciendo el gobierno saliente es que quiere sustituir los 300 dólares semanales que se le paga por seguro de desempleo a las personas que han perdido su empleo, que serían 1.200 o más de 1.200, porque son 4.3 semanas. Y en Estados Unidos se paga semanal. Por una asignación mensual de 600 dólares. Te lo están reduciendo a la mitad en realidad. Ah, caray. Lo No único sé. pero está ampliando el abanico, eso sí. Porque dice que casi toda la población que lo va a recibir. Eso hay que ver los detalles, pero lo importante ahora en Estados Unidos también es el apoyo a la pequeña empresa. Que aunque creamos que no hay pequeña empresa, hay miles. Solamente en el distrito de Manhattan, de la ciudad de Nueva York, hay 28,000 restaurantes. ¿Tú estás yendo? 28,000 restaurantes con un promedio de nómina mínimo 20, máximo 50. Eso tú lo calculas y son millones de personas. Claro. Julio, millones. déjame yo volver. Las empresas necesitan asistencia económica. Vamos a hacer el tema porque... Déjame yo volver. Vamos a hacer el tema de lo de hoy, para que la gente más o menos entienda. Lo de la deuda, eso digo, espérate. Dice el gobierno de la deuda que va a economizarse, pagar 427 millones de dólares de lo que estaba previsto pagar el año próximo. Sí. No, economizárselo no, posponerlo. Posponerlo, ¿no? Que no lo va a pagar en el 21, lo va a pagar después. Exacto. Lo cual es legítimo. Lo cual es legítimo. Y lo cual es legítimo, claro. Totalmente. Pero Julio, yo te quería preguntar, ese tipo de iniciativa se inscribe dentro de lo que tú habías propuesto, porque tú has estado insistiendo en que este es el momento en que debemos apelar a una gran renegociación de la deuda de la República Dominicana y que debemos en eso hacernos acompañar del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Y decía una serie de cosas hasta el punto que yo he insistido en que el gobierno pudiera echar mano a la experiencia, a tu experiencia, por ejemplo, que ya ha asistido a eventos, a situaciones como esta, y puede ser de mucha ayuda para ver cómo nosotros nos vamos a una gran negociación, a una gran renegociación de la deuda. Mucho más amplia. Te digo, más amplia, te digo, ¿esto se inscribe dentro de eso o tú piensas que el abordaje tiene que ser mucho más amplio? Porque veo que tanto los senadores del PLD como los senadores de la Fuerza del Pueblo están cuestionando los niveles de endeudamiento actuales. Mira, me gustaría una opinión tuya con relación a eso. Eso del cuestionamiento de la deuda ya casi es una constante por parte de la oposición en la República Dominicana. Hasta hace 3 meses y pico atrás, quien le cuestionaba era el PRM. El PRM, así mismo es. Así mismo. Al PLD, y el PLD ahora cuestiona al PRM. Así es. Al gobierno del PRM, quiero decir. ¿Por qué? Porque es como miel para los oídos que la gente diga, hay demasiada deuda, nos estamos endeudando demasiado, no tenemos futuro, está hipotecando el futuro de los... Pero, óigame, yo recuerdo cuando yo trabajé en esto del tema de la deuda, en los años 80 y 90, en el Banco Central y después en el Ministerio que hoy se llama de Economía, el PIB de la República Dominicana eran 18,000 millones de dólares. El PIB de la República Dominicana el año pasado terminó en 92,000 millones de dólares. Entonces,
el tamaño de la deuda es preocupante cuando esa relación entre PIB y deuda, y sobre todo ingresos fiscales y deuda, se hace insostenible en el tiempo. Es decir, no existe un estado en el mundo, quizá Corea del Norte, no lo sé, y en menor medida, pero también hace sus operaciones de endeudamiento, Cuba, pero no porque no quiera, sino porque lo tienen bloqueado. Pero todos los gobiernos del mundo, algunos en más cantidad, tú por ejemplo coges la deuda de China pública, es un 13% del PIB. ¿Por qué? Porque en China hay un excedente muy grande, creado por la inmensa maquinaria industrial y comercial que tiene. Y la de Japón, y la de Japón. Japón tiene 290% deuda PIB. Sí. Pero con ellos mismos. No, bueno, no, ellos emiten en el mercado y lo compra el que quiere. Porque ya los mercados de capitales no es interna o externa. Tú emites y tú tienes un agente de emisión y algunos tesoros tan grandes como eso ya ni usan agentes, bancos de inversiones para hacer esas emisiones. Tú emites y ahí eso es una transacción electrónica. Hay cientos o miles de compradores que compran la deuda. Tú la puedes emitir en tu moneda, que yo supongo que Japón emite en yenes, no en dólares, ni en otra moneda, ni en euros, ni nada de eso, porque es una economía compleja, industrializada y muy grande. Nosotros hemos avanzado muchísimo en eso. Yo recuerdo cuando hablar de emisión de bonos aquí era casi una locura, porque nosotros hemos prestado a los bancos primero, comerciales, a los organismos multilaterales, el Banco Mundial, BID, Fondo Monetario, etcétera. Y en menor medida lo que se llamaba deuda de suplidores. Pero ya la deuda dominicana es más de un 70% con los mercados de deuda internacionales. Alguna parte en dólares, otra parte en pesos. Hemos llegado a emitir en pesos. Ahora, ¿cuál es mi punto? Ajá. Y vuelvo, insisto. La crisis desatada por el COVID-19, una crisis social, una crisis económica, pero también una crisis fiscal profunda. ¿Por qué? Porque el Estado de donde se han caído las cobraba recaudaciones, sí, de así donde es. cobraba esos impuestos ya no hay Sí. la misma cantidad. Hay impuestos, pero no la misma cantidad. Hey. Entonces, el Estado presenta en su presupuesto de 2021 un hoyo fiscal que puede llegar a unos 200.000 millones de pesos o más, dependiendo de los programas que se implementen. La gente dice, no hay dinero. Sí hay dinero, claro que hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Los bancos están repletos de dinero. Primero, las facilidades del Banco Central han ampliado la oferta monetaria. Así es. Pero en segundo lugar, tú tienes lugares, no estoy diciendo que sea eso lo que se haga, pero las AFP tienen 800.000 millones de pesos parados, invertidos en deuda del Banco Central o en deuda del Ministerio de Hacienda en su inmensa mayoría. Que por cierto, tienen una campaña en los medios de comunicación que es tan molesta, tan ofensiva. Ofensiva. Yo la vi así. Oye, ¿Cuál campaña? ¿Cuál campaña? Una campaña diciendo que están ganando ganando en medio de esta situación. No, que ellos son eficientes administradores. Sí lo vi ahí que son que son eficientes administradores. No, que tú ni siquiera tu familia te va a proteger tanto como ellos. Óyeme, así no. Sí, es verdad. Exacto. Es una campaña que dice ni tus hijos ni nadie te protege tanto como nosotros. Oye, dice, está asegurado con nosotros. Hay uno que dice que lo único mío es que yo tengo en la AFP. La cosa el antojo que tuvo mi mamá, y que yo lo tengo en mi piel grabado,
y mi cuenta de capitalización individual en la AFP. Digo, pero señores, por favor. Eso es ofensivo, sí. Es ofensivo. Eso es una provocación. Sí, a veces Yo me sentí mal. La creatividad publicitaria a veces se excede tanto que ofende. Que se revierte. Exacto. Bueno, el asunto es que tú tienes el caso de esa montaña, casi va para 1 billón de pesos en las AFP o en los fondos de pensiones. Tú tienes, además, en la programación de pagos en deuda, que son casi 383 mil millones de pesos. Más de un tercio. Ese es el servicio de la deuda del 21, del 2021. Ajá. Sí. Pago de intereses, por un lado, están divididos, y aplicaciones financieras, que es capital. Evidentemente, no todo puede ser reprogramado. Tú no puedes reprogramar la deuda del Fondo Monetario, no puedes reprogramar la deuda con los multilaterales, le hace Banco Mundial, BID, etcétera, IFC. La deuda con el Club de París ya es insignificante para nosotros, insignificante. Estoy diciendo que es menos de un 5% del total del endeudamiento. Donde nosotros tenemos la gran acumulación de pasivos y de pagos, por lo tanto, es en los bonos soberanos. Entonces, el Fondo Monetario vive diciendo, señores, para evitar entrar en un colapso económico de los países, sobre todo en vías de desarrollo, hay que hacer programas de alivio de deuda. Sí. Y esos alivios de deuda es mejor que sean concertados, acordados, coordinados, como se decía antes aquí. Con los acreedores. Como se decía antes aquí, consensuados. Ya se dejó de usar la palabra del consensuamiento. Con los acreedores. Y nosotros acompañamos y damos una explicación de los flujos financieros que justifican esto. Entonces, eso no es un pecado, eso no es alzarse en armas en contra de los bancos, nada de eso. No. Julio, antes que lleguemos a la situación de Puerto Rico, que se le pedía mucho tiempo guardando la distancia. Pero Puerto Rico cayó en cesación de pago. Eso te digo, eso antes de que lleguemos. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar, exacto. Y para evitar eso, y con la situación financiera mundial de abundancia de recursos, en vez de tú ir a coger prestado. Abundancia de recursos y, sin embargo, caída en la inversión extranjera directa, como va a pasar. Sí, porque todo el mundo se queda. Todo el mundo se ha agarrado el dinero, a pesar de tener el se dinero queda ahí. En su país. Pero en vez de tú ir y decir, vamos a emitir el año próximo, qué sé yo, 8 mil millones de dólares en los mercados internacionales. Bueno, eso también es una alternativa. Tú financiaste en los mercados, pero tiene un costo bastante alto. Y la acumulación de pagos, en lugar de aliviártela, te la acelera. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Tú te sientas con los acreedores, y tú le explicas la situación junto con los organismos multilaterales y le dices, los pagos del 2021, 22 y 23, pues póngamelo para el 24 al 30. Exactamente. Una parte de ellos. Eso es todo. Esto va en ese camino. Pero es individual, uno por uno, que lo está haciendo. ¿Tú crees que debe ser en términos recogerlo todo? Por eso tú decías que incluso la posibilidad de hacerse acompañar del Fondo Monetario Internacional. Que el Fondo Monetario quiere acompañar y que esa es la propuesta del Fondo Monetario. Ese es otro. Y es la propuesta también de la CEPAL. Sí, también. Entonces, bueno, lo que estamos acogiendo no es a organismos internacionales. No y la OCDE, señor, incluso también está de acuerdo. Sí, muchos organismos internacionales que están conscientes de que en vez de entrar en una barrera desordenada de impagos, vamos a entrar en un proceso de diálogo. Julio, ¿hay experiencia en América Latina, Julio?
hay experiencia de lo que estás hablando. Argentina lo hizo. Bueno, búscate otro. Voy a ir a ver si parece No, otro. no, pero lo hizo recientemente. Lo hizo recientemente, lo hizo No, bien, ahora, lo hizo este bien. año lo hizo. Está bien, Eso fue lo hizo Argentina va a ahora. hacer de todo. Tú puedes preguntar en Argentina cualquiera. Orión de lo los hizo eventos. ahora. Yo te voy a decir una y- cosa, Orión. y creo que Chile también. Yo preferiría ser Argentina que ser cualquier otro país. Ajá. Es el país más avanzado de la región. No hay duda. Está bien, yo Mira, estoy hablando de deuda. Julio, ¿cómo es que están queda manejando un la minuto. deuda? No dejemos ir a Julio, que Julio además de Y el otro es Ecuador también. Ay, claro, está bien. ya no vamos, hermano, pero la vacuna, Julio, ¿te parece bien? Inglaterra, Rusia, cómo se está avanzando ya en el proceso de vacunación masiva. Bueno, sí se está avanzando, pero hay tantas informaciones contradictorias que no sabemos cuál es la realidad. Pues AstraZeneca, que fue la que decidió el gobierno dominicano, hubo un problema de que la eficiencia era de un 62% nada más. Sí, pero Pfizer ya habla de 100%. Moderna es. Julio, Y si Moderna. Biden se pone la vacuna, tú te la pones también. Ya yo me la puse. Te la- Mandé a buscar. Los rusos te la mandaron. Y me la voy a poner Muy bien. toda. Julio, toda. Julio, muchas gracias. gracias, Julio muchas siempre- gracias, hermano. Concho, Julio hace tanta falta. Julio, no te Julio lo se la pares. va a poner toda, aunque choque una con otra. No importa. Señores, nosotros nos vemos mañana, Dios mediante. Cuídense. Sí, nos vemos. Bye. Sí. Ay.